Aquí comienza Hacia el Corazón del Galeón San José, un videopodcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, DIMAR, y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Tercera temporada. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del podcast y videopodcast Hacia el Corazón del Galeón San José, una producción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. En noviembre de 2025 ocurrió un hecho histórico. Una serie de objetos fueron recolectados del área arqueológica del Galeón San José, como parte de la segunda fase del proyecto de investigación que asume el Estado colombiano. ¿En qué consiste precisamente esta segunda fase del proyecto de investigación hacia el corazón del Galeón San José? ¿Cuáles fueron los criterios para la recolección de estos objetos y cómo se están conservando también en los laboratorios de Cartagena y Bogotá? Y también, ¿qué se estudia de ellos? Son algunas de las preguntas que vamos a abordar en este primer episodio que hemos titulado El Galeón hacia el futuro. Y para ello hemos invitado a Carla Riera Andreu, una de las conservadoras restauradoras del proyecto de investigación nacional Hacia el Corazón del Galeón San José. Carla, bienvenida porque ya había estado en nuestra primera temporada del podcast. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Carla Riera Andreu es conservadora, restauradora de patrimonio cultural, licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. También es maestra en conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con una formación en conservación y restauración de material arqueológico subacuático en España, Croacia y Francia. Ha trabajado como docente también e investigadora en la Universidad Externado de Colombia, formulando e implementando proyectos de investigación relacionados con el estudio, protección y difusión del patrimonio cultural marítimo, costero y subacuático, en colaboración con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN, la Escuela Taller de Cartagena de Indias, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y hace parte del equipo de trabajo de este proyecto de investigación hacia el corazón del Galeón San José desde 2024, vinculada desde la Dirección General Marítima DIMAR a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y ahora desde Minculturas. Bien, Carla, entremos en materia. ¿En qué consiste puntualmente esta segunda fase del proyecto de investigación hacia el corazón del Galeón San José, mediante la cual se recolectaron unos objetos arqueológicos del naufragio? Listo, Felipe. Pues realmente esta segunda fase del proyecto es como una continuidad, evidentemente, a la primera. No es que la primera se haya cerrado, sino que le permite de alguna manera tener ese acercamiento al contexto, ya acercándonos a los objetos como tal. La idea es poder, pues lo que se ha hecho, lo que has comentado hasta ahora, que en noviembre pues, se hizo una recolección selectiva de unos objetos arqueológicos, que ahorita supongo que vamos a hablar de ello, con el fin de poder tener información más detallada, más precisa y con mucho más rigor, digamos, acerca de cómo son los objetos, cuál es la información que nos está dando y poder avanzar de alguna manera pues en las preguntas de investigación que nos estamos formulando en el proyecto. Si vamos a mencionar los objetos, por supuesto, vamos a recordarles a nuestras audiencias cuáles fueron. 2 tazas de porcelana, unos fragmentos de porcelana, un cañón que tenía un cabo adherido al momento de su recolección. Tenemos 3 macuquinas, tenemos... Estos serían los objetos y tenemos adicional pues sedimento o material asociado que en el momento de la recolección del cañón y durante la documentación inicial que se hizo en cubierta pudimos recolectar pues pegados, adheridos de alguna manera o sobre el cañón. ¿Y cuáles fueron los criterios para seleccionar estos objetos del área arqueológica? Eso fue un ejercicio muy interesante, fue un ejercicio muy largo, arduo y interdisciplinar. Fue un espacio también muy, muy prolífero, digamos, para empezar a articular las diferentes disciplinas. Como se ha conversado, pues este proyecto es completamente interdisciplinar. Tenemos historiadores, arqueólogos, conservadores,
pero también toda una parte de robótica, de logística, de todo lo que domina, digamos, el entorno marino a 600 metros de profundidad. Entonces, digamos que fueron unas mesas largas de trabajo en las que empezamos a identificar cuáles eran esos criterios o aquellas restricciones o capacidades que podíamos tener a la hora de, pues, decir, vamos a sacar este objeto, entonces poco a poco fuimos viendo que el tamaño, el peso, cosas más técnicas eran fundamentales, pero que también había, pues digamos, la base de la que partíamos era seleccionar aquellos objetos que nos pudieran permitir o que nos pudieran como dar mayor información a aquellas preguntas que nos estábamos formulando. Entonces, las preguntas que nos estamos formulando en el proyecto van desde los procesos de formación de sitio, desde el evento del hundimiento, de la procedencia de los objetos. Entonces, ¿cuáles eran aquellos objetos que su estudio arqueométrico, es decir, acercarnos a la materialidad del objeto desde una perspectiva mucho más cercana, mucho más científica y analítica, pudiera contribuir a lo que estábamos viendo a través de las imágenes? Entonces, poco a poco vimos que había como dos grandes dimensiones en esos criterios, uno que tenía que ver con esa pertinencia científica, que es lo que nos dice, no, mira, es que yo para avanzar en esta pregunta necesito poder conocer con mucho más detalle cómo son las monedas, cómo son las tazas, cómo es el cabo o incluso cómo es la cazoleta de espada, cómo es el bacín, cómo son las botijas, todos esos elementos que encontramos en superficie. Pero también hay toda esa parte técnica, tecnológica y capacidad profesional, logística y demás para ir a 600 metros de profundidad con un robot, con un ROV que tiene un brazo y poder recoger ese objeto sin hacer ningún daño, ninguna alteración, ninguna modificación más allá de recoger ese objeto. Entonces, esas dos grandes dimensiones, poco a poco las fuimos concretando, las fuimos comprendiendo hasta llegar a una metodología en la que empezábamos a ver esa pertinencia científica, ese impacto social y patrimonial. Evidentemente, la construcción de las narrativas que se pueden hacer en torno a uno u otro objeto pues son muy distintas y también tenemos que ver cómo vamos a conectar a la sociedad con esos objetos, pero también la parte más de capacidad técnica, ¿no? Y esa capacidad técnica va desde el fondo marino, la columna de agua, el buque en sí, y una vez llegamos al laboratorio, ¿no? Que ahí es donde la parte de la conservación es crucial porque, pues, de alguna manera u otra, nosotros descartamos inicialmente el tema de los materiales orgánicos porque sus tratamientos y sus requerimientos en términos de conservación preventiva son mucho más exigentes y son mucho más complejos que tal vez los materiales inorgánicos. Entonces, inicialmente los descartamos. Entonces, cuando salió el cabo adherido al cañón, pues fue una suerte maravillosa porque realmente, o sea, teniendo en cuenta que nosotros estábamos trabajando con una intervención superficial, pues era como muy sorprendente, ¿no? Encontrar el cabo, pero bueno, ahora ya vamos a ver. Hay cabos también en otros naufragios Por famosos, ¿no? Como el supuesto. Vasa, que se han encontrado ahí también. Claro. O sea, en entornos marinos, en entornos acuáticos, es perfectamente viable encontrar material orgánico siempre y cuando haya las condiciones para eso, ¿no? Entonces, por lo general, esas condiciones se dan en entierro. La literatura nos habla de, pues seguramente de unos centímetros abajo del sedimento, que es donde empieza a haber ese entorno más anóxido, donde hay una estabilidad de las condiciones como más permanente, ¿no? Y lo sorprendente, lo que empezamos a ver es que pues realmente el cañón que sacamos está en superficie, pero obviamente tiene una parte que está en contacto con el sedimento, ¿no? Y el hecho de que se haya encontrado un cabo, como ahí dices, en otros naufragios importantes como el Mary Rose, el Vasa, que son pues realmente íconos en el tema de patrimonio cultural sumergido, pues encontramos el cabo adherido en esa parte del cañón que estaba en contacto directo con el sedimento. Una parte del cañón muy negra en la que pues realmente tenemos indicios de que el sedimento, y también lo vimos y se está analizando, tiene una granulometría muy, muy fina y eso hace que el oxígeno pues realmente se consuma rápido y permita esa preservación a lo largo del tiempo, ¿no? De alguna manera, de la forma sobre todo, ¿no? Hay unos cambios ahí a nivel pues muy pequeño que existen, pero el cabo, la forma, y es impresionante, uno ve la torsión de las fibras, o sea, todo se ve perfecto, se ve muy bonito, muy lindo. Carla nos ha descrito muy bien la particularidad de cada uno de los objetos y cómo fueron
recolectados del área arqueológica del Galeón San José. Cada uno de ellos es muy distinto. ¿Cómo se están conservando en Cartagena y Bogotá teniendo en cuenta todas estas diferencias en cada uno de los objetos? Pues ciertamente cada objeto es diferente y cada objeto, pues desde su naturaleza, desde sus deterioros, necesitará un tratamiento distinto y ajustado a sus características, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, de manera general, todos los materiales que vienen de un entorno marino, es decir, con agua salada, tienen que pasar inicialmente por una desalación. Lo más importante es que podamos sacar esas sales y sacar los cloruros, especialmente los materiales metálicos, porque esos son, pues digamos que promueven mucho la corrosión. Entonces, la primera medida es hacer la desalación. Entonces, ahora todos los objetos están en ese proceso de desalación. Estamos manejando una desalación estática, que es lo que significa es que el objeto se mantiene en baños de agua de la llave, estamos en ese punto, en los que poco a poco estamos permitiendo que esos sales que están dentro del objeto vayan saliendo de una manera muy paulatina, muy controlada. Ese tratamiento pues, se puede acelerar, digamos, con agua corriente, con temperatura, pero optamos por una cosa muy controlada, muy paulatina, para poco a poco ir, pues, de alguna manera también complementando y en paralelo hacer ese ejercicio de análisis, de estudio y algo muy tranquilo. Pues son los objetos del Galeón San José. Entonces, pues también por esa particularidad y por toda la importancia que reviste este contexto, es muy importante disfrutar el proceso y hacerlo muy paulatino. Entonces ahora estamos en esa desalación y después poco a poco cada objeto en función de su naturaleza pues seguirá un tratamiento u otro. Muy bien. Para poder secarlo. Esto tiene sus tiempos, ¿no? A ver, se recolectan los objetos del área arqueológica, se llevan a los laboratorios de Cartagena y Bogotá para su conservación. ¿Y ahora qué? ¿Qué se estudia de los objetos? Pues las preguntas de investigación que se están planteando tienen que ver principalmente sobre la producción, sobre la distribución de estos objetos, sobre la materialidad, sobre cómo fueron construidos, cuáles fueron un poco la historia de cada uno, ¿no? Para empezar, a mí ya me parece impresionante que en un punto del Caribe colombiano a 600 metros de profundidad haya un cañón que se fundió en Europa, un metate, que es un objeto, pues, de toda Latinoamérica, que haya tazas de porcelana china, o sea, que haya esa diversidad de objetos que nos están hablando de muchas procedencias, ¿no? Entonces, esa selección que nosotros hemos hecho nos permitirá avanzar un poco en esa línea, ¿no? Entender cuál era el impacto, cuál era como la función de esos navíos que trasladaban esas mercaderías desde el continente americano hasta Europa, ¿no? También ser conscientes que esos objetos no viajaban solos, viajaban con gente que venía de todos lados muy probablemente, con saberes, con conocimientos, bueno, ¿no? Entonces es muy interesante ver que en ese espacio pequeño, ¿no? En comparación con todo el Caribe, hay como esa diversidad de objetos. Y aquí un poco conectándolo con lo que hablábamos antes de esa selección de los objetos, va un poco también por ahí, ¿no? De empezar como a escoger esos objetos que nos permiten como comprender lo que significaba un navío o un barco pues, en ese momento. ¿Qué impacto en el estudio del Galeón San José podría llegar a tener esta segunda fase de investigación? Es crucial, porque pues, realmente el alcance o la cercanía que nosotros tenemos al contexto, desde las imágenes que tenemos del rock, que son imágenes fijas o son videos o son imágenes de sonares o lo que sea, hay un límite. O sea, realmente, por muy buena que tengas una cámara, por muchas luces que tengas, estás viendo un objeto primero desde una perspectiva, la que te da el RAW, ¿no? Hay una cara que siempre estará escondida. Por mucha información que tú tengas de fuentes primarias, de que te cuentan cómo se hacían, por ejemplo, las macuquinas, cuáles son los elementos que están ahí presentes, cuál era la historia tal vez de los cañones que se colocaron o que se hundieron con el naufragio, hasta que tú no tienes el objeto, digamos, en la mano y puedes empezar a hacer un acercamiento distinto, ponerlo bajo una lente de aumento, coger tal vez una muestra, llevarla al laboratorio o ponerlo dentro del SEM, de un análisis que te permite tener esa cercanía y empezar a recolectar esos datos que tú después puedes cotejar o puedes empezar a dialogar desde la fuente histórica con ese dato más científico. El universo de información, o sea, es mucho más. Entonces,
Aprovecho también de alguna manera para comentar que pues, en arqueología subacuática ese tema, ¿no?, de la recolección es muy controvertida, digamos, ¿no? Entonces nosotros también desde el proyecto nos hemos preguntado mucho eso. ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, ¿por qué lo sacamos? ¿Cuál es el alcance? Entonces poco a poco uno va revisando la literatura y se da cuenta de que esa cuestión de sacar o no sacar viene desde los años 80. O sea, realmente desde los años 80 se vio pues como las dificultades o la complejidad de sacar a grandes volúmenes los objetos, porque como te comentaba, si uno los saca y no los atiende, esos materiales se deterioran por completo, ¿no?, y son irreversibles. Entonces uno tiene que invertir tiempo, esfuerzo, de todo en que esos objetos se mantengan bien. Entonces, de a ese extremo a sacarlo todo, se pasó de alguna manera, ojo, no se puede sacar nada, conservación in situ, hagamos todas esas estrategias de reentierro, de protección catódica y demás, que ciertamente funcionan, pero también con el tiempo, poco a poco se va viendo que tienen también sus limitaciones, ¿no? Entonces, tienen sus requerimientos en función de que pues, tienen una inversión, tienen un tiempo de eficacia, digamos, porque todo bajo el agua se deteriora de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, poco a poco, desde esos extremos, ¿no?, se va viendo que pues, un poco la tendencia es a esa recolección selectiva. De alguna manera se tiene que combinar con ese monitoreo in situ, porque pues es muy importante ir marcando puntos de observación que te permitan ver cómo es esa relación de los objetos con el entorno y si hay en algún momento una situación pues alarmante poder actuar, pero la selección para avanzar en la investigación tiene que ser selectiva, tiene que estar argumentada y tiene que tener un porqué. Y realmente lo estamos viendo con las macuquinas, por ejemplo, verlas bajo la lente de aumento nos está dando una información impresionante, no solo en sí, sino de los elementos, de que vemos que, eso Antonio seguro les va a contar mejor, pero uno empieza a ver esos fallos o esa cuñada, ¿no?, que a veces no era un solo golpe, sino que eran dos. Entonces ahí hay como una información de la producción que evidentemente a través de las imágenes del ROP eso no se puede, pero es que la macuquina tiene diferentes colores, ¿no? Entonces esos colores se asocian, por ejemplo, a procesos de corrosión, significa que la moneda ha estado expuesta pues a un tipo u otro de entorno, con más oxígeno, con menos oxígeno, tal vez con otros metales alrededor, y también hay partes de sedimento, y ese sedimento también nos está contando cosas. Entonces, ese estudio muy pormenorizado del objeto, me comentabas, ¿cómo va el tratamiento? De momento, en el caso de las macuquinas, no las hemos limpiado, porque tenemos la necesidad de saber exactamente qué es cada cosita que hay dentro, ¿no? Entonces los análisis de todo lo que hay en la superficie se están adelantando para determinar si es sedimento, si es un producto de corrosión, sí, como toda esa información realmente es lo que como que de alguna manera explota, ¿no?, cuando tienes el objeto. Claro. Carla estaba haciendo referencia a Antonio Jaramillo, que es el líder del componente histórico del proyecto de investigación hacia el corazón del Galeón San José, que también maneja un volumen de información muy grande en la parte del componente histórico. Con él vamos a hablar en el segundo episodio de este podcast. Pero yéndola, Carla, aquí volviendo al volumen de la información, pero también al rigor que merece esta investigación y al tiempo que implica, vamos a tener Galeón hacia el futuro. Carla, muchísimas gracias por habernos dado todo este contexto de la recolección de los objetos, de su ingreso al laboratorio y de su actual estudio, lo cual pertenece a esta segunda fase del proyecto de investigación. Y hasta una próxima. Carla Riera Andreu, conservadora y restauradora del proyecto de investigación hacia el corazón del Galeón San José. Muchas gracias. Muy bien, cuando ustedes vayan a consultar la página www.galeonsanjose.gov.co van a encontrar una casilla de comentarios. Ahí pueden dejar sus inquietudes, sus comentarios también, por supuesto, frente a este episodio o a las noticias que ustedes puedan ver ahí y a las temporadas anteriores, al igual que en la casilla que se encuentra aquí en este capítulo. Yo soy Felipe Lozano del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Nos encontraremos en una próxima, en esta tercera temporada del podcast y video podcast Hacia el Corazón del Galeón San José. Hacia el Corazón del Galeón San José, un video podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, DIMAR,
y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. La aventura al pasado es hoy.